aquí, nos sentimos como en casa, es como si llegáramos donde está toda nuestra familia, nos conocen, nos saludan, somos familia. Gracias, hermana, gracias, cierto. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Quiero invitarte a orar. Vamos a hacer una oración ahí para pedir a Dios su bendición para su palabra esta mañana. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo, por este momento que nos das, Padre. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y mostrándonos, Padre, tu verdad, tu voluntad. Seamos, Señor, animados, exhortados, Padre, alentados a seguir adelante, Señor, a confiar, a tener una esperanza segura, Señor, y esa esperanza que tenemos está puesta solamente en ti. Bendice nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, te lo pedimos, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Te voy a hacer una pregunta que tal vez te cause sorpresa. ¿Qué estabas haciendo hace 5 años? Muchos dirían hace 5 años, no me acuerdo de ayer, al menos me acuerdo hace 5 años. Hace 5 años estábamos iniciando una pandemia en nuestro país. Estábamos iniciando una pandemia que causó mucho daño en México y en el mundo. Ya ves, ya te acordaste, ¿verdad que sí? Sí, hace 5 años, ya pasaron muchos años, hace muchos años, pero hace 5 años todos nosotros estábamos preocupados, porque no sabíamos, nunca habíamos vivido una pandemia, nunca habíamos estado en una pandemia, nunca habíamos estado cerca de una pandemia. Esto es algo inusual y esperemos que no se repita, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gustaría pasar por otra pandemia. Bueno, ha sido 5 años. Una pandemia que causó daño, que enfermó y mató a muchos cerca de nosotros. Estaba buscando más o menos información. Se dice que entre 12 y 15 millones de personas en el mundo murieron a causa del COVID. Impresionante, ¿no? Impresionante la cantidad. ¿Sabes cuántos murieron en México? Bueno, según el gobierno, cerca de 300,000 personas. Yo creo que un poquito más de 500,000 de mexicanos fallecieron por el COVID. Por cierto, que murieron más en el Estado de México que en la Ciudad de México. Extraño, ¿no? Casi 3,000 personas más en el Estado de México que en la Ciudad de México fallecieron por COVID. Fue un tiempo de sufrimiento y de dolor. Fue un tiempo en el que aquel que no se enfermó tenía un familiar enfermo, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de escuela enfermo. Muchos hogares fueron afectados. En uno o más integrantes fallecieron. Y parecía que iba a ser interminable, ¿no? Nos habían dicho 2, 3 semanas. Y pasaron cerca de 2 años y no le veíamos fin a la pandemia. Bueno, un poquito más de año y medio. La verdad es que pensamos que nunca iba a terminar la pandemia. En medio del sufrimiento, muchos descubrimos fortalezas que no conocíamos que teníamos. Incluso a las iglesias, estoy hablando de creyentes. Muchos descubrimos que éramos más fuertes de lo que imaginamos. Descubrimos que un simple virus no nos iba a matar y no nos mató. Estás aquí. No te mató el virus. Gracias a Dios. Descubrimos que como cristianos podíamos aprender a confiar en Dios a pesar de que los días eran malos, largos, difíciles, sobre todo si te llegaste a enfermar, era complicado. Pero aprendimos a amarnos a la distancia, aprendimos a reunirnos de forma virtual, y todavía se siguen reuniendo de forma virtual, que me di cuenta. Aprendimos a usar tecnología para el bien de la iglesia, cosa que no se usaba antes. Antes nadie transmitía predicaciones por internet, o muy pocos. Ahora prácticamente todas las iglesias tienen un canal, tienen un medio para transmitir sus predicaciones. Nos hicimos más fuertes de lo que imaginábamos. Y no puedes negar eso. No me puedes negar eso. Esta primera carta de Pedro le escribe a una iglesia que estaba siendo perseguida. Una iglesia que estaba siendo perseguida por su familia, por el gobierno, por los romanos, por los judíos. Prácticamente era una iglesia que no podía estar quieta porque iba a venir el enemigo y podía destruirlos. Tuvieron que salir de forma rápida de sus hogares, abandonar sus pertenencias. Pero Pedro tiene un tono, esta carta, de esperanza. Pedro les da esperanza a estos hermanos.
una esperanza que no tenía. Y obviamente no voy a poder predicar todo Primera de Pedro, pero sí quiero que leamos algunos pasajes de Primera de Pedro. Tienes tu Biblia abierta, capítulo número 1. Pedro escribe esta carta aproximadamente entre el año 60 y 65 después de Cristo. La iglesia ha sido perseguida después de la muerte de Esteban. Tuvieron que salir huyendo y la persecución continuó durante muchos años. A estos cristianos es a los que Pedro escribe. Verso número 1, 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. A esta iglesia es a la que Pedro escribe. Es una iglesia que por las ciudades o las regiones que mencionan está en lo que hoy sería Turquía, ¿okay? A esa iglesia en esta región turca o de Turquía es a donde Pedro escribe. Ve el verso número 6. Pedro les habla del sufrimiento y lo dice en todos los capítulos, y vas a observar esto. Verso 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice que están siendo afligidos por diversas pruebas. Capítulo 2, siguiente capítulo 2, verso número 20. 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Escucha, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que aprendamos a sufrir. Hermanos, no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta sufrir. No nos gusta padecer, no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta la muerte. Pero Cristo nos dejó un ejemplo. Y confiaba plenamente en Dios. Capítulo 3, verso número 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os perturbéis. Verso 15. Sino santificad Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Voy a brincar hasta el 18, porque también Cristo padeció, pues su sufrimiento, está hablando Pedro de su sufrimiento. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Capítulo 3 estamos leyendo ahí. Dice el capítulo 4, verso 12, 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí Pedro está diciendo algo bien interesante, verso 19, que el padecimiento viene por causa de la voluntad de Dios. Extraño, ¿no? ¿A poco nuestro sufrimiento tiene como origen Dios? Sí, tiene como origen Dios. Capítulo 5, lo leímos hace un rato, verso número 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él, a Dios, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hace 5 años estábamos sufriendo. Puede ser que hoy estés pasando por una prueba de fe. Puede ser que hoy tengas problemas financieros. Puede ser que hoy tengas problemas en tu matrimonio, en tu casa. Probablemente tienes enfermedad. Tal vez tienes alguna enfermedad difícil y no sabes cómo lidiar con ella. Es probable que haya una gran tormenta en tu vida y no veas la luz al final del camino, como dicen. Puede ser que estés viviendo una pesadilla y estés esperando despertar y que todo sea completamente distinto. Pero te tengo una mala noticia. No estás viviendo una pesadilla, estás viviendo una realidad. Y solo confiando en Dios puedes encontrar la esperanza que necesitas en medio del sufrimiento. Mis hermanos, esa iglesia o pseudoiglesia que se llama Pare de Sufrir es una mentira. El llamado de Dios al cristiano no es pare de sufrir, es confía en mí a pesar del sufrimiento. Confía en mí a pesar de la prueba. Confía en mí a pesar de que parece que todo se te está cayendo encima. Confía en mí. Ese es el llamado de Dios. Lo demás es una mentira, es un engaño. Claro que nadie quiere sufrir. Nadie, ninguno de nosotros quiere sufrir. Pero si Dios lo permite, tiene una causa, un propósito. Hay una razón de ser. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en ¿quién? En Él, en Dios. ¿Por qué? Porque Dios trae el sufrimiento a tu vida para que aprendas a confiar en Él. ¿Qué pasaría si no hubiera sufrimiento, hermanos? Si no hubiera dificultades en la vida. ¿Qué pasaría si todo fuera un caminar en una alfombra de florecitas verdes, bonito, puros arcoíris, todo hermoso? ¿Qué pasaría? Probablemente nos olvidaríamos de Dios. Probablemente diríamos, ¿Dios? ¿Cuál Dios? Yo estoy bien, no necesito de nada. Tengo el dinero suficiente, mi familia está bien, mi esposa, mis hijos, mi negocio, mi trabajo. No necesito de Dios. Y Dios dice, no, te voy a probar que me necesitas. Y te lo voy a probar con dificultades, con sufrimiento, con padecimiento. Y puede venir de muchas maneras, hermano. Pero el propósito es que aprendamos a confiar en Dios. Nuestra esperanza está puesta o debe estar puesta solamente en Dios.
solamente en Dios. Cuando vino la pandemia confiábamos en que no durara mucho, y duró mucho. Confiábamos en que iba a llegar una vacuna y tardó más de un año en llegar la vacuna. Confiábamos en que no nos íbamos a enfermar porque nos poníamos gel, el tapetito en la entrada y todas esas cosas que no sirvieron para nada, porque nos enfermamos de ello. Confiábamos en muchas cosas, en el único que debíamos de haber confiado y puesto nuestra esperanza era en Dios. Y si bien Pedro en estos versículos 10 y 11, no nos da una respuesta al sufrimiento, sí nos da 3 ingredientes de la esperanza que lleva al cristiano a confiar en Dios siempre. 3 ingredientes de la esperanza que llevará al cristiano a confiar en Dios siempre. Mi hermano, si tú has preparado un alimento, una comida, sabes que los ingredientes son básicos. Si dice sal, le tienes que poner sal. Porque si no le pones sal, ¿qué va a pasar? No sabe. Entonces los 3 ingredientes son básicos. Son muy importantes para aprender a confiar en Dios y poner en Él nuestra esperanza. Primer ingrediente, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Verso número 10. A mí me gusta mucho cómo inicia Pedro este versículo. Mas el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Pedro está diciendo que ese Dios glorioso y eterno, ese Dios es un Dios lleno de toda gracia. Lleno de toda gracia. Él es el dador de toda gracia. Él da incondicionalmente su gracia, su favor inmerecido, su misericordia. La misericordia de Dios abunda para toda necesidad y no depende de nuestros méritos. Gloria a Dios por ello, porque si dependiera de nuestros méritos, Dios no nos daría nada, pero depende solamente de Él, su gracia. Pedro está animando a sus lectores que están sufriendo a que se aferren a la gracia de Dios que se está mostrando en sus vidas. Esta bendición es asombrosa, mis hermanos. A ellos, a estos cristianos que están siendo perseguidos, Pedro les está diciendo, les está animando a soportar el sufrimiento de tal forma que la gracia de Dios, ellos la vean en sus vidas. Ellos puedan ver la gracia de Dios en sus vidas. Les da una seguridad de que Dios va a perfeccionar, y ahorita voy a hablar de ello, a perfeccionar su obra en ellos cuando hayan pasado las aflicciones necesarias en sus vidas. Mi hermano, la aflicción, la prueba, el sufrimiento es necesario. No nos gusta, pero es necesario. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido para los inmerecedores, dice la teología sistemática. Y es cierto, es un favor inmerecido. No merecemos la gracia de Dios, sin embargo, Dios es un Dios de toda gracia y otorga toda la gracia necesaria a las personas, en particular a sus hijos. Pero hay 2 tipos de gracia: la gracia común, que da a todas las personas todas las bendiciones, como el aire, el oxígeno, la salud, la inteligencia, la sabiduría, la conciencia, la identificación, poder identificar entre lo bueno y lo malo, habilidades, talentos artísticos, deportivos, creativos, cualquiera de estas cosas, las relaciones familiares, las relaciones con los amigos, incluso el que nosotros podamos orar por los incrédulos, por estas naciones no alcanzadas, es una gracia de Dios. Ellos no merecen nada, el incrédulo, el pecador no merece nada, sin embargo Dios tiene gracia para con ellos. Dios tiene gracia común. Sin embargo, hay otra gracia que es la gracia salvadora. Ambas son diferentes en sus resultados. La gracia común no produce salvación, no lleva a Dios, no lleva a que la gente entienda el Evangelio. No, claro que no. Sin embargo, la gracia salvadora trae salvación a las personas. La gracia común no cambia el corazón de los hombres, ni lleva a las personas al arrepentimiento o a la fe. No salva a nadie. De alguna manera, Dios, a través de esa gracia común, detiene el pecado, pero no cambia la posición de ese hombre como pecador. En contraste, la gracia salvadora es una gracia que transforma, que toca el corazón, que cambia a la persona, que la hace nacer de nuevo, que le da una nueva vida ahora en Cristo. ¿Por qué Dios otorga gracia común a los que no lo merecen?
¿Por qué Dios otorga gracia común? Bueno, de alguna manera Dios está mostrando una bondad y misericordia, justicia, para demostrar su gloria, incluso aun cuando los hombres, los incrédulos, no le conozcan y le den gloria. Sin embargo, Dios les otorga su gracia común. Ellos escuchan, ellos pueden escuchar el canto de los pájaros, pueden disfrutar del sol, de la lluvia, del oxígeno, pueden disfrutar del alimento incluso, pero eso no los va a llevar a la salvación. Pero Dios es un Dios de toda gracia. La gracia salvadora de Dios es el favor voluntario y amoroso de Dios a los que Él salva. No podemos ganar la gracia salvadora porque no la merecemos. Ningún esfuerzo moral ni religioso puede hacer que alguien gane la gracia salvadora. Esta gracia salvadora solo viene por la misericordia y el amor de Dios. Aquellos que Él escogió en la eternidad pasada, a Él les está mostrando su gracia salvadora. A ellos, solamente a ellos. Sin la gracia de Dios, nadie puede salvarse. Nadie. Todos necesitamos la gracia salvadora para salvarnos. Para recibir esta gracia, solo debemos reconocer nuestro pecado, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que somos inútiles, incapaces, y que solo Dios puede salvarnos, y que solo hay un camino, que es a través de la fe en Cristo Jesús. Juan 14:6, te lo sabes, yo soy, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No hay otra manera de ser salvos si no es a través de la fe en Cristo Jesús. Yo no te conozco, no los conozco a todos. Y si tú no has creído en Cristo y solo estás recibiendo la gracia común, yo quiero que escuches que la única manera en que tú puedes ser salvo es obteniendo la gracia salvadora. Y mi oración, y yo creo que la oración de la iglesia, es porque tú un día reconozcas la gracia salvadora de Dios en tu vida y seas salvo. Dios quiere otorgar su gracia. Es Dios quien es fuente de toda gracia. Toda gracia, mi hermano. No una parte, no algo de gracia, sino toda gracia. Toda gracia. Ve como dice Pedro ahí en el verso número 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ese Dios que es lleno de toda gracia nos llamó para su gloria eterna. Esto significa que ese Dios que nos escogió en la eternidad pasada no fracasará en su propósito antes de terminarlo. Se va a cumplir su propósito. Se va a cumplir su propósito. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 8. Un pasaje que debe ser un aliento para nosotros cada vez que lo leemos. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Pablo dice, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Para quiénes todas las cosas ayudan a bien? Para aquellos que aman a Dios. Esto significa que todos, a veces mal explicamos esto a los incrédulos. Esto no es para un incrédulo. Si tú le dices a tu vecina que está enfermo su hijo en el hospital, no te preocupes, todas las cosas obran para bien, no entiende, porque no es para ella este versículo. Este versículo es solamente para aquellos que son creyentes, aquellos que Dios ha llamado a salvación. Ella no. Tu compañero de trabajo tal vez tampoco. Entonces, este versículo es para cristianos. No lo apliques a un incrédulo. Él no lo entiende. Para él no es. Para él no es. Él necesita salvación antes de entender esto. Este versículo es para cristianos. Lo voy a volver a repetir. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, los cristianos, los creyentes, la iglesia, para cerrar el círculo, todas las cosas ayudan a bien. ¿Para quiénes?
para nosotros, para los creyentes, para nosotros. Sigue diciendo Pablo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Cuál es el propósito? Verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, que ahí viene el propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos llamó? Para que seamos iguales a la imagen de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este versículo 30 es como una cadena irrompible de salvación. Escucha, verso 30. Y a los que antes conoció, y a los que predestinó, aquellos que el Padre escogió en la eternidad pasada, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa? Que aquellos que el Padre predestinó en la eternidad pasada, esos van a ser ¿qué? Llamados. Esos que el Padre predestinó y llamó, esos va a justificar. A esos que el Padre predestinó, llamó y justificó, a esos el Padre va a glorificar. ¿Habrá alguien que pueda cambiar lo que Dios ya destinó de sus hijos? No. No. Tendría que venir un ser más grande que Dios para quitarle a Dios la decisión que ha tomado de salvarnos. ¿Hay alguien? ¿Conocen a alguien más grande que Dios? ¿Escondido por ahí debajo de una piedra? No, hermanos, no hay nadie más grande. No hay nadie más grande. ¿Se acuerdan cómo lo dijo Jesús ahí en Juan capítulo 10? Acompáñame a Juan 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Jesús está hablando que Él es el buen pastor, que Él da su vida por sus ovejas. Verso 27, Juan 10, 27. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Qué? No está leyendo conmigo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién? Nadie. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién puede? Nadie. Ni el COVID pudo. Ni Satanás podría. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Nadie puede cambiar lo que Dios ya destinó de sus hijos. Si eres un hijo de Dios, si Él te salvó, si Él ya te justificó, Él te va a glorificar. Sin importar qué pase de hoy a que te glorifique. No importa lo que pase. No importa si viene la muerte. No importa. ¿La muerte te arrebatará de la mano de Dios? No. No, para nada. Ese Dios es Dios de toda gracia. No somos salvos, dice el pastor MacArthur, por la gracia divina y luego preservados por el esfuerzo humano, pues esto traería descrédito a la gracia de Dios. Dios va a terminar la obra de gracia que empezó en nosotros. Punto. No hay manera de que no suceda. No hay manera de que no suceda. Como creyentes, mi hermano, vamos a caer muchas veces en pecado. Muchas veces. Pero nuestro pecado nunca es más poderoso que Dios. ¿Verdad que no? No, claro que no. Ningún pecado es demasiado grande para que Dios no lo perdone. Ningún pecado es demasiado grande para un Salvador tan grande que tenemos. Ningún pecado. Recuerda, mi hermano, la gracia de Dios que has recibido es más grande de lo que tú te imaginas. Él es un Dios de toda gracia. De toda gracia. Cantábamos hace rato respecto a Cristo, ¿no? Santo, santo, todopoderoso. ¿Lo crees? ¿No crees? ¿Crees que Él es el todopoderoso? ¿Por qué tener miedo?
¿Por qué dudar? ¿Por qué pensar que, y qué tal que me muero? Deberíamos de pensar como pensaba Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Segundo ingrediente, el consuelo de Dios. El consuelo de Dios, la segunda parte del verso número 10. Dice Pedro, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El consuelo de Dios. Dios no va a dejar fracasar su propósito antes de terminarlo. Si cumple su propósito en el castigo, cuánto más en su gracia va a cumplir su propósito. Entonces todo esto está coordinado perfectamente. Así como Él nos escogió en la eternidad pasada, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, Él nos va a glorificar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Observa que dice Pedro, que Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y lo opuesto a su gloria eterna en Jesucristo es el mundo. Jesús dijo ahí en Juan 16:33, en el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí vamos a encontrar aflicción, aquí vamos a padecer, aquí vamos a sufrir, pero comparado con la gloria eterna, ¿qué significa tu sufrimiento terrenal? Nada. Ese propósito de Dios con el cual nos llamó se va a cumplir perfectamente porque Él así lo ha determinado. Él lo ha determinado de esa manera, por lo tanto nada frustrará su propósito en tu vida, absolutamente nada. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él llamó a sus discípulos, y cuando los llamó, Él sabía para qué los quería desde el principio, y le dice al Padre ahí en Juan 17, y ninguno de ellos se perdió, todos ellos van a cumplir el propósito por el cual tú los escogiste. Lo mismo sucede absolutamente con nosotros. Exactamente igual sucede con nosotros. No necesitamos más que recordar que Dios es quien nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Este llamado es el llamado a la salvación. Jesús nos hace un llamado a todos. ¿Se acuerdan allá? Mateo 16, 24, 25. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Mi hermano, el llamado es tan importante porque tú debes de escuchar el llamado de Dios para ser salvo. Si Dios te llamó, hubo un día en que Dios te llamó. Hubo un día en que Dios dijo, yo quiero que tú seas mío. Yo quiero que tú seas mi hijo. Yo quiero que reconozcas que mi hijo murió por ti en la cruz. Y que su pecado, tu pecado, Él lo pagó en la cruz. Cuando eso pasó, fue el momento en que Dios nos llamó por nuestro nombre. Algunos ya hicimos caso al llamado del Señor. Algunos ya somos sus ovejas. Si Dios te ha llamado, o Dios te está llamando en este momento a la salvación, no dudes en responder. Dios llama a la salvación. Pero observa que Pedro dice que Dios llama a la salvación, dice después que hayáis, Dios llama a la salvación y a su gloria eterna, a su presencia eterna, dice después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pedro habla de una ley no escrita, que es la ley del sufrimiento cristiano. Esta ley dice que después de que el cristiano ha pasado por un poco de sufrimiento, así lo dice Pedro, comparado con la gloria eterna que tendremos en Cristo. Esta es la última vez que Pedro menciona el sufrimiento, ya no lo vuelve a mencionar. Termina su carta hablando de otras cosas, pero ya no vuelve a mencionar el sufrimiento. El sufrimiento es pasajero comparado con la gloria que es eterna. Un poco de tiempo, dice Pedro. Un poco de tiempo. Dice Richard Sives, que era un puritano.
Escucha, es una cita un poco larga, pero escucha lo que dijo él. El final de un cristiano es mejor. Dios así lo dispuso, para el consuelo de los cristianos, para que cada día que vivan puedan pensar que lo mejor está por venir, para que cada día que se levanten puedan pensar: estoy un día más cerca del cielo de lo que estaba antes, estoy más cerca de la muerte y por lo tanto más cerca de Cristo. ¿Qué consuelo es esto para un corazón amable? El cristiano es un hombre feliz en su vida, pero más feliz es en su muerte, porque luego va a Cristo, pero es el más feliz de todos en el cielo, porque entonces está con Cristo. Desde el punto de vista de Dios, mis hermanos, los sufrimientos duran poco tiempo. Poco tiempo. Porque cuando el Padre lo decide, cuando nuestro amoroso Padre lo decide, vendrá la gloria eterna. No lo decidimos nosotros, lo decide Él. Pero comparado con el sufrimiento poco que hay en la tierra, la gloria eterna es majestuosa. Es perfecta. Es perfecta. Eran que estos tiempos dolorosos que pasamos hoy, que pasamos como iglesia, nos hagan fuertes, firmes, constantes. Incluso podremos, dice Pablo, aconsejar a otros que están pasando por el mismo sufrimiento. Sin embargo, es necesario el sufrimiento para el cristiano. Es muy necesario. Pablo escribe acerca de esto, ahí en 2 Corintios 4. Si quieres, acompáñame a 2 Corintios 4, por favor. 2 Corintios capítulo 4. Yo te invito a que leas completo el capítulo 4, por tiempo no lo vamos a hacer. Pero 2 Corintios capítulo 4. Pablo le escribe con el propósito de que entendamos el sufrimiento en la vida cristiana. Primero dice que el cristiano no desmaya. Verso 16. Por tanto, no desmayamos. Ya habló que él fue azotado, atribulado, angustiado, perseguido. Bueno, ya mencionó varias cosas, versículos atrás. Y ahora dice, verso 16, por tanto, no desmayamos. El cristiano no desmaya, sino que a pesar de que el cuerpo, el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, el espiritual, dice, se renueva de día en día. Verso 16, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hace 5 años yo no usaba lentes. No los usaba. Ni siquiera para leer. No usaba lentes. Tenía perfecta mi vista. Hace 5 años yo no padecía de los pulmones como hoy padezco de los pulmones. Hace 5 años yo estuve en el hospital 1 mes con oxígeno, 2 meses en mi casa con oxígeno. Hace 5 años yo me sentía joven, no me dolía nada, no tenía problemas de presión alta, no tenía problemas de ningún tipo, hermanos. Hoy me levanto y ya me levanto lesionado. No he hecho nada más que acostarme. Hermanos, el hombre exterior se va desgastando, se está haciendo viejo. Se está haciendo viejo. No tenía canas. Tengo más canas hoy que hace 5 años. Hace 5 años no tenía ni canas. No usaba lentes, de veras, no usaba lentes para leer. Hermanos, el hombre exterior se desgasta. Es normal, es natural que tu cuerpo se haga viejo. Los jóvenes dicen, no, nada, ni arrugas. Bueno, llegarán a mi edad y tendrán arrugas, canas y reumas y todo lo demás. El exterior se va desgastando, pero ¿qué? No desmayamos. No nos dejamos caer. No nos debilitamos. No sentimos que ya se acabó todo y ya no hay para qué seguir viviendo. No. El exterior se va desgastando, pero el hombre interior, el espiritual, se renueva día tras día. ¿Sabes por qué? Porque cada vez está más cerca que veamos al Señor. No nos queremos, yo no me quiero morir, pero cada día estoy más cerca de verlo. Cada día estamos más cerca de Cristo. Es lógico.
Todavía no encontramos la fuente de la eterna juventud. No existe. Es lógico que el exterior se desgaste, pero el interior se renueva todos los días, hermanos, porque tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza está puesta ¿en quién? En Cristo. En Cristo. El exterior se va a desgastar, inevitablemente. El interior se renueva, porque estamos más cerca de contemplar a nuestro Señor Jesucristo aquí. ¿Te imaginas lo que es llegar a su presencia y que te abracen? Que te digan bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Sigue Pablo diciendo, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea. Pablo llama al sufrimiento leve tribulación momentánea. No sé cómo lo traduce igual, la veo en las Américas. No, Reina Valera, con razón soy también. Bueno, son la misma, nada está viendo el campo. Leve tribulación momentánea. Es una leve tribulación momentánea, algo sin importancia, algo pasajero, algo que en el creyente produce un mayor peso de gloria, pues nos enseña a depender por completo del poder de nuestro Dios. Esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Mi hermano, lo que vivimos comparado con la eternidad, que vamos a estar con Dios, es momentáneo. Y es leve comparado con la gloria que tendremos cuando estemos en su presencia. No va a significar nada. Ni te vas a acordar. No te vas a acordar de nada de sufrimiento. Todo eso quedó en el pasado. Se queda aquí en la tierra. No te lo llevas al cielo. Verso 18 termina diciendo Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Otra vez, lo que vivimos es temporal, no es eterno, y creo que la pandemia nos ayuda a ver que las cosas no son eternas, ¿no? Nos enseñó a amar a nuestra familia más porque podría irse en un instante. Nos enseñó a que tenemos una obligación de predicar el Evangelio porque mucha gente murió sin escuchar el Evangelio. A que tenemos una obligación de amar a nuestro Señor y servirle con todo lo que somos, porque eso lo hacemos aquí en la tierra, no en el cielo. No en el cielo. El creyente tiene puesta la mirada y su confianza en aquellas cosas que no se ven. Nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Jesucristo. ¿Te acuerdas del autor de Hebreos? Hebreos 12 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No estamos viendo las circunstancias que estamos viviendo, no estamos viendo los problemas, las enfermedades, las necesidades, todo lo que tenemos que vivir de lunes a domingo, todos los días. No lo estamos, porque si vemos eso, mi hermano, vamos a desmayar. ¿Quién puede vivir con tanto sufrimiento? Nadie. Pero si ponemos los ojos en Cristo, ¿qué va a pasar? Me está esperando. El sufrimiento es pasajero, temporal, momentáneo, leve, comparado con la presencia de Cristo toda la eternidad. Pablo, allá en Romanos, no lo busque, Romanos 5, dice que el creyente ha sido justificado por la fe, se alegra, se llena de júbilo en las tribulaciones, aquellas dificultades que el Señor le permite vivir. Mi hermano, somos bienaventurados en las tribulaciones. Pablo le dice a Timoteo, y en 2 de Timoteo 3:12, que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Levanta la mano. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? Acepta entonces la persecución. Bueno, aquí no pasa. Aquí no nos persigue, ¿no? Todavía. ¿Quién sabe mañana? Hoy no, hasta ahorita. Tal vez mañana lleguemos sin incendie en el edificio.
y empiecen a perseguirte en tu casa. Es normal, hermano. Eso le dice Pablo a Timoteo. Y debería ser normal para nosotros. Pregúntale a los hermanos allá en Huejutla, Hidalgo. Los expulsaron de su comunidad, los sacaron de sus casas, les quitaron todas sus cosas y los echaron fuera de su pueblo. Ahora están abriendo un nuevo pueblo cristiano, gracias a Dios. Un pueblo donde todos son cristianos, donde todos vienen de 2 iglesias bautistas. Y ahora tienen una comunidad cristiana donde no son perseguidos. Bueno, todavía. ¿Te acuerdas una de las bienaventuranzas? Mateo capítulo 5. Esta es la que no nos gusta. Nos gustan las primeras, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero observa la última, verso número 10. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero nadie nos persigue aquí en Ixtlahuaca, qué bueno, gloria a Dios. Pero el sufrimiento es parte de la vida cristiana. La persecución sería algo normal. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Si a mí me mataron, a ustedes los van a querer matar. Es normal. Y si no sucede es porque tal vez no estás mostrando que eres un verdadero creyente en el mundo. Tu fachada sigue siendo de un incrédulo. Entonces, ¿quién te va a perseguir si eres igual a ellos? Nadie. Y tal vez no sufrimos la persecución como nuestros hermanos en Huejutla. Pero tal vez ya no te invitan tus amistades a sus fiestas, ¿no? Ya no te invitan. Es que tú ya no haces nada de lo que hacemos, ¿no? Estás aburrido. Mi hermano, qué bueno que no te invitan, porque eso significa que estás mostrando ser un verdadero creyente delante de ellos. Qué bueno que no te invitan. Qué bueno que tus vecinos ya no te invitan a la fiesta del pueblo. Qué bueno. Imagínate que todavía te invitaran, ¿no? Qué bueno. Ve cómo termina diciendo Pablo este versículo. Él mismo, Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay mucho que decir en estas 4 palabras. Cada una nos dice algo de lo que el sufrimiento, del por qué el sufrimiento está diseñado para cada uno de nosotros. La primera, por medio del sufrimiento, Dios restaura a una persona. Él mismo os perfeccione. Esta palabra se utiliza para restaurar una fractura, para restaurar algo quebrado, algo roto. Esta palabra se usaba mucho para pulir metal. El metal se tenía que tallar para limpiarlo, para pulirlo de impurezas. Esta es la idea de esta palabra. Quiere decir suplir lo que falta o arreglar algo que está roto. Así es el sufrimiento. Así es el sufrimiento. Puede reparar las debilidades del carácter de una persona y purificarla. Eso pasó en la pandemia con nosotros, ¿no? Nos acercó más a Dios. Nos acercó más a la iglesia, más al estudio de su palabra, porque tal vez no veníamos entre semana a los estudios bíblicos, pero como ya se daban por internet, pues ya era más fácil hacerlo en casa, ¿no? Ya era más sencillo hacerlo en casa. Aquí dice Pedro que es Dios quien utiliza el sufrimiento para restaurar nuestras vidas, para purificar nuestras vidas, para perfeccionar nuestras vidas. Segundo, por medio del sufrimiento, Dios afirma a una persona. Esta palabra en griego quiere decir echar cimiento, echar un cimiento. Cuando tenemos o enfrentamos una aflicción, un sufrimiento, nuestra fe casi se desmorona. Entonces descubrimos que tenemos fe en el Señor Jesucristo. Y es en la hora de la prueba cuando esta fe, esta firmeza en el Señor nos asegura, nos da firmeza. Entonces Pedro nos dice que es por medio del sufrimiento que Dios consolida nuestra vida, la firma, le pone un cimiento seguro, le pone un cimiento seguro. Tercero, por medio del sufrimiento Dios fortalece a una persona. La palabra en griego quiere decir llenar de fuerza.
Una vida sin esfuerzo y sin disciplina, obviamente se vuelve blanda. Algo bien importante y nos pasó con la pandemia es que no sabemos lo que realmente nuestra fe representa hasta que ha sido templada en el horno de la prueba, en el horno de la aflicción. Hay algo hermoso cuando una fe ha sido probada y esta fe ha salido victoriosa del dolor y del sufrimiento. Pedro sabía esto por experiencia. Pedro le dijo al Señor: Señor, yo no te voy a negar aunque todos estos te abandonen. ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Horas después, Pedro estaba negando 3 veces al Señor. 3 veces al Señor. Jesús le dijo: una vez que pase esto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Estas son las mismas palabras que tiene Pedro en su mente. Pedro sabe la necesidad que tenemos de ser fortalecidos después de pasar por la prueba. Él lo sabe, él lo vivió en carne propia. Y creo que todos comprendemos eso. Y por último, por medio del sufrimiento, Dios establece a una persona. Esta palabra en griego quiere decir hacer tan sólido como el granito. El fundamento, la fuerza del creyente está puesta ¿en quién? En Cristo. Pedro dice un poco más atrás, ahí en su carta, que Él es la piedra angular, que Cristo es la piedra angular, aquella piedra que desecharon los edificadores. Esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. En Él está puesta nuestra firmeza, nuestra confianza. Él es en quien estamos puestos y somos. El sufrimiento hace que una de estas o te debilitan o te fortalece el sufrimiento. Para el creyente, el sufrimiento lo hace sólido. Todo creyente que ha pasado por el sufrimiento encuentra fortaleza en el Señor porque Dios nunca lo ha abandonado. Estos 4 aspectos son aspectos que se dan tanto en el presente como en el futuro. En el presente Dios trae sufrimiento y Él hace estas 4 cosas en sus hijos. En el futuro Dios promete que sus hijos serán restaurados de manera completa y establecidos en su reino. El sufrimiento, mis hermanos, además de ser normal, nos fortalece. Nos fortalece. Tenemos que aceptar el sufrimiento con la confianza de que estamos de la mano de un Padre que no nos abandona. Nunca. Nunca. Dios nunca nos prometió librarnos de la aflicción, pero sí nos promete estar con nosotros en medio de la aflicción. ¿Recuerdas a los 4 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Nabucodonosor los echó al horno de fuego. Y ellos dijeron: haz lo que quieras, haz lo que tengas que hacer, pero nosotros creemos que Dios nos va a librar del horno de fuego. Bueno, Dios no los libró del horno de fuego, los metió al horno de fuego. Dios permitió que Nabucodonosor los echara al horno de fuego. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que cuando Nabucodonosor voltea a ver quiénes están allí, ve 4. Y dice: ¿no metimos a 3? Tal se coló uno, ¿no? ¿Cómo se metió alguien ahí? ¿No eran 3? Sí, Señor, eran 3. ¿Por qué veo 4? Y ese 4 es como hijo de los dioses. ¿Quién estaba con ellos? Cristo. Cristo estaba con ellos. Cristo estaba con ellos en el horno. Dios no les prohibió, Dios no les quitó el horno. Dios los metió en el horno y estuvo con ellos en el sufrimiento. Así es Dios con nosotros. No nos abandona. Él está con nosotros en el sufrimiento. Él nos toma de la mano y nos dice: sostente de mí, no te voy a dejar. Eso hizo con ellos, eso hace contigo y conmigo. Siempre. Siempre. Y por último, el último ingrediente de la esperanza que llevará al cristiano a confiar en Dios, la gloria de Dios. Este es donde tenemos que poner nuestros ojos. ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos? ¿En el sufrimiento? No, en la gloria de Dios. Por eso Pedro termina diciendo, verso 11, a Él, a Dios, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Esta es la esperanza, mi hermano. Esta es nuestra esperanza, el poder llegar a la gloria de Dios, llegar a la presencia eterna de Dios. ¿A dónde esperas pasar tu vida eterna? Allí. Yo allí, y tú. Tal vez estás haciendo tesoros en la tierra, ¿no? Construyendo una casa aquí por Valle de Bravo. Tal vez ahí Dios te permita vivir eternamente. No. Dios tiene poder para fortalecer a los suyos mientras padecen persecución, y la mirada de ellos debe estar puesta en Dios, en esa eternidad con Dios. A Él, ese a Él es enfático, a Él y solo a Él, no a nosotros, no a alguien más. A Él sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, el imperio, el poder, el kratos es en griego, el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién va a gobernar al final de todo? Dios. Y te puedes perder de mucho en la tierra. Qué bueno. Espero que no te pierdas de la gloria de Dios en el cielo. El mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna no permitirá que el sufrimiento dure más de lo que su voluntad lo permite. Tiene un plan preparado, Él está con nosotros, Él nos ayuda. Estos sufrimientos, desde el punto de vista de Dios, duran un poco de tiempo, porque en algún momento el Padre vendrá y restaurará y fortalecerá nuestra vida. Él hará que estos tiempos dolorosos hagan que su iglesia sea fuerte, firme y constante. Mi hermano, si no fuera por el sufrimiento, qué aburrida sería la vida. Qué aburrida sería nuestra vida. Así como Dios ha hecho con nosotros y nos ha consolado, nosotros tenemos la oportunidad de ayudar y de consolar a aquellos que estén pasando por algún tipo de sufrimiento. Hemos encontrado la fortaleza que solo proviene de Dios, que nos da las palabras, que nos va a ayudar a consolar a quien está sufriendo. Mi hermano, no somos los únicos que sufren, los incrédulos también sufren. ¿Se acuerdan de la novela? Los ricos también lloran. Bueno, los incrédulos también sufren. Y sufren, y lo peor de todo es que ellos no tienen esperanza. Ellos no tienen una seguridad eterna con Cristo. Ellos no tienen de dónde tomarse, ellos no tienen fortaleza. ¿Quién les va a llevar esa palabra a ellos? Un misionero que venga de Ucrania, ¿no? No va a venir. Dios te puso a ti para que tú les prediques a ellos. Como creyentes, de solo pensar en las promesas de restauración, en las promesas que Dios hace y que Pedro alaba a Dios allí en el verso 11, nosotros tenemos esa misma seguridad en las promesas de Dios. Nuestro sufrimiento, como dice Pablo, es leve y temporal, a diferencia de la vida eterna que tendremos con Dios en el cielo. Y si no me crees, acompáñame a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 ya es el cielo nuevo, la nueva tierra. Apocalipsis 21. Se acabó el sufrimiento. En el capítulo 20 todavía hay muerte, todavía los incrédulos que no estaban escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, al infierno eterno. Pero observa el 21. Cambia todo, cambia en el 21. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Espero que no me vengas a preguntar cómo es el nuevo cielo y nueva tierra. No lo sé. No sé. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermosa, hermosa. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este versículo es hermoso, hermoso, porque ya no hay distancia, ya no hay separación. Dios va a estar con los hombres. Él va a morar. ¿Cuáles hombres? Los creyentes, obviamente los creyentes. Él va a morar con ellos. Ellos van a ser su pueblo y Dios estará con ellos como su
Dios. Nunca hemos estado con Dios de esa manera. Nunca. Pero en ese momento vamos a estar con Dios. Yo no sé cómo explicarlo, mi hermano. Vas a estar con el Todopoderoso, el soberano Señor de los cielos y la tierra. Él va a estar contigo como tu Dios. Impresionante, ¿no? Nos deja callados. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no hay sufrimiento, ya no hay llanto, ya no hay clamor, no hay dolor, no hay muerte, no hay nada. Todo es perfecto y hermoso. ¿Por qué? Porque estamos con ¿quién? Con Dios. Con Dios. Y el que estaba sentado en el trono, Dios, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Puede ser que el sufrimiento sea difícil. Puede ser que la enfermedad sea complicada. Puede ser que el problema económico sea largo y tengas años pagando una deuda que no puedes terminar de pagar. Puede ser que tengas una enfermedad que te esté debilitando todos los días. Puede ser que tengas una relación con tu esposo, con tus hijos fracturada y no sepas cómo resolverlo. Lo que tienes que poner, en donde tienes que poner tu mirada, en tus ojos, no es en tu sufrimiento, sino es en su gloria. Y confiar en Él. Y esperar que Dios te sostenga, camine contigo en medio del sufrimiento y te lleve a su presencia eterna y disfrutes de Él toda la eternidad. Oramos. Padre bueno, queremos agradecerte por tu palabra. Agradecerte, Padre, porque hay un propósito, Señor, en nuestras vidas que se está cumpliendo. Hay un propósito por el cual enviaste tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Tal vez hemos pasado, Señor, años sufriendo, tal vez alguna enfermedad, algún problema, alguna necesidad, alguna relación. Pero, Padre, tú permites el sufrimiento para que nosotros aprendamos a descansar, a confiar solamente en ti, a poner nuestros ojos, Señor, en tu Hijo Jesucristo, en esa gloria eterna que vamos a tener contigo, y a dejar de poner nuestra mirada, Señor, en las circunstancias que podemos estar viviendo. No conozco a mis hermanos, Padre, pero tú sí. Tú sí los conoces. Y de alguna o de otra manera, Señor, tú permites que estemos pasando por alguna prueba, alguna dificultad, con el propósito, Señor, de fortalecernos en ti. Y oro, Señor, por ello. Oro porque seamos como esos amigos de Daniel, Señor, que aprendieron en el sufrimiento que tú estás con ellos. Oro que seamos como el mismo Pedro, Padre, que aprendió que tenía que pasar por el sufrimiento para después él poder consolar a otros, Padre. O como Pablo, que entendió que la tribulación, Señor, que él estaba viviendo, que fue mucho, era leve, momentáneo, comparado con la gloria, Señor, que tendrá contigo, o que ya está disfrutando contigo, Señor, en el cielo. Padre, que seamos alentados, Señor, a confiar plenamente en ti. Y a recordar, Padre, que nuestra esperanza está puesta en ti, no en el hombre, no en lo que nosotros podamos lograr, sino en lo que tú eres y tú haces en nuestras vidas. Bendícenos, Padre. Bendice esta iglesia, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.